Estaba de pie frente al espejo del baño en mi nueva casa de campo, secando las lágrimas de felicidad que corrían por mis mejillas arrugadas. A mis 69 años, después de 45 años de matrimonio y 2 de luto por la muerte de mi esposo, finalmente había hecho algo solo para mí. Esta pequeña casa, con su jardín lleno de posibilidades y ventanas que daban a los campos, era mía, completamente mía. Había gastado los ahorros de mi vida, $5,000 que había juntado céntimo a céntimo, negándome pequeños placeres durante décadas. Pero había valido la pena. Por primera vez en mi vida, tenía un lugar que nadie podía quitarme, un santuario donde podía plantar mis flores, leer mis libros y simplemente existir en paz. Toqué la pared recién pintada de color crema. Inhalé el aroma a madera nueva y sentí algo que no había experimentado en años: pura libertad. Esta mañana había desayunado en mi pequeña cocina mientras escuchaba el canto de los pájaros. Había regado las macetas que compré en el pueblo y planeado dónde pondría mi mecedora favorita. Todo era perfecto. Todo era mío. El teléfono sonó mientras organizaba mis pocas pertenencias en el armario del dormitorio principal. Vi el nombre de mi hija, Isabel, en la pantalla y sonreí, pensando que quizás quería felicitarme por mi nueva casa, aunque sabía que ella se había opuesto a esta compra desde el principio. Mamá, es un desperdicio de dinero, me había dicho una y otra vez. Deberías quedarte en tu apartamento cerca de nosotros. Cerca de nosotros, no conmigo. Cerca para que estuviera disponible cuando me necesitaran. Hola, mi querida hija, respondí con esa alegría maternal que nunca se desvanece, sin importar cuántas veces te hayan decepcionado. Mamá, prepárate. En una hora estaré allí con 20 personas de la familia de Diego, dijo sin siquiera saludar, con esa voz autoritaria que había desarrollado desde que se casó. Prepara comida para todos y alista nuestras habitaciones. Solo nos quedaremos 2 semanas. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿20 personas? Isabel, acabo de llegar. No tengo nada preparado. Ni siquiera tengo comida para ellos. Mamá, no seas dramática. Ahora es tu familia. Tienes que recibirlos como es debido. Diego dice que su prima Emilia viene con sus 4 hijos pequeños, su hermano Noé con su esposa y sus gemelos, y las tías Carolina y Beatriz también vienen con sus familias. Es época de vacaciones y necesitan un lugar gratis donde quedarse. Tu casa es perfecta. Pero Isabel, no tengo espacio para tanta gente. Esta es una casa pequeña de 2 habitaciones. Y además, no hay peros. Somos tu familia. Tienes la obligación de ayudarnos. Además, ¿para qué compraste una casa tan grande si no es para que la usemos? No seas egoísta, mamá. Ya estamos en camino, así que date prisa y prepara todo. Ah, y asegúrate de que haya suficientes toallas limpias para todos. Los niños querrán nadar en el lago, así que prepara también algo de comida para el viaje de vuelta. Nos vemos. Colgó. Así de simple. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono tembloroso, sintiendo cómo toda la felicidad que había sentido hacía solo unos minutos se desvanecía como el humo. 20 personas en mi casa nueva sin avisar, sin preguntar si podía, si quería, si tenía los medios para alojarlos y lo peor de todo, hablando de mi casa como si fuera un hotel familiar gratuito. Miré a mi alrededor, mi pequeña casa de 2 habitaciones y un baño. ¿Dónde dormirían 20 personas? ¿En el suelo? ¿En mi sala, que apenas tenía un pequeño sofá? Mi refrigerador estaba prácticamente vacío. Apenas tenía unos huevos, algo de leche y unos tomates que había comprado en el pueblo.
¿Cómo iba a alimentar a 20 personas con eso? ¿Con qué dinero iba a comprar comida para 2 semanas para tanta gente? Pero lo que más me dolía no era la logística imposible de la situación. Lo que me rompió el corazón fue darme cuenta de que, una vez más, mi opinión no importaba. Mi hija había decidido por mí. Había dispuesto de mi casa, mi tiempo y mi dinero como si yo fuera su empleada y no su madre. Como si esta casa, que había comprado con el sudor de mi frente y los ahorros de mi vida, fuera un hotel gratuito para la familia de su esposo. Me senté en el borde de mi cama nueva, la que había elegido con tanto esmero, pensando en las mañanas tranquilas que pasaría allí leyendo, y comencé a sentir esa familiar sensación de vacío en el estómago. Era la misma que sentía cada vez que Isabel y su esposo aparecían en mi antiguo apartamento. Comían lo que hubiera en mi refrigerador, usaban mi lavadora, veían mi televisión y dejaban todo sucio y desordenado como si fuera lo más natural del mundo. Recordé vívidamente el día después del funeral de mi esposo, cuando más necesitaba apoyo emocional. Isabel había aparecido con cajas vacías y una sonrisa falsa. «Mamá, tienes demasiadas cosas, tienes que deshacerte de todo esto», me había dicho mientras empacaba los libros de mi difunto esposo sin preguntar. «Nos llevamos esto, tú no lo necesitas. A tu edad ya no lees tanto». Y yo, en mi dolor y confusión, la había dejado llevarse la mitad de mis recuerdos, incluido el reloj de oro que había pertenecido a mi suegro. Cuando vendí el apartamento para comprar esta casa, ella había insistido en que le diera el dinero para invertirlo mejor. «Mamá, tú no entiendes de finanzas. Yo sé cómo hacer que ese dinero crezca», me había dicho con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Cuando me negué, no me habló durante un mes entero. Y ahora, en mi primer día en mi nueva casa, ya estaba reclamando su derecho a usarla como si fuera suya. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras miraba por la ventana el jardín que había soñado con cuidar. En una hora, todo este silencio, esta paz, esta sensación de libertad, se convertiría en caos. Permanecí sentada en mi cama durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El silencio de mi nueva casa, que momentos antes me había parecido tan hermoso y tranquilo, ahora se sentía pesado y amenazante. En menos de una hora, este refugio que había construido con tanto sacrificio se convertiría en un lugar de caos y exigencias. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 69 años más que nunca. Mis piernas temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la cocina, donde abrí el refrigerador con una mezcla de esperanza y desesperación. La realidad era aún peor de lo que recordaba. 3 huevos, medio litro de leche, 2 tomates, un trozo de queso que había comprado ayer y una botella de agua. Eso era todo, absolutamente todo lo que tenía para alimentar a 20 personas. Abrí los armarios con manos temblorosas. Una lata de frijoles, otra de atún, una bolsa de arroz a medio terminar, sal, pimienta y aceite. Ni siquiera tenía suficientes platos. Había comprado un juego para 4 personas, pensando que sería más que suficiente para mis necesidades. Nunca imaginé que mi hija convertiría mi hogar en un campamento de refugiados familiar. Miré el reloj. 50 minutos. 50 minutos para obrar un milagro. Tomé mi bolso y las llaves del coche, sabiendo que tendría que ir al pueblo a comprar comida. Pero cuando revisé mi cartera, mi corazón se hundió aún más. Después de pagar la casa, los muebles básicos y los gastos de la mudanza, solo me quedaban $300 hasta el próximo mes. ¿Cómo iba a comprar comida para 20 personas durante 2 semanas con eso?
El viaje al pueblo se sintió interminable. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para preparar lo que pudiera preparar. En el pequeño supermercado del pueblo corrí por los pasillos como una mujer desesperada, calculando mentalmente cada dólar que gastaba. Arroz, frijoles, pasta, salsa de tomate, algunas verduras baratas, pan. Nada lujoso, nada especial, solo comida básica que pudiera rendir para muchas personas. La cuenta final, 240 boles, casi todo lo que me quedaba. Cuando regresé a casa, solo tenía 20 minutos. 20 minutos para transformar mi pequeña cocina en un restaurante capaz de alimentar a un ejército. Puse agua a hervir para el arroz y la pasta. Abrí latas como una mujer poseída. Piqué verduras con lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de cebolla, eran lágrimas de rabia, impotencia y una profunda tristeza por lo que estaba sucediendo. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Después de la muerte de mi esposo, había intentado ser la madre perfecta, la suegra comprensiva, la abuela disponible. Cuando Isabel necesitaba una niñera, allí estaba yo. Cuando necesitaba pedir dinero prestado, allí estaba yo. Cuando quería usar mi coche, porque el suyo estaba en el taller, allí estaba yo. Siempre disponible, siempre dispuesta, siempre diciendo que sí. Recordé la vez que Diego, mi yerno, apareció en mi antiguo apartamento con 3 amigos sin avisar, esperando que cocinara y les proporcionara bebidas para todo el fin de semana para un partido de fútbol. Mi mamá está fuera de la ciudad y tú cocinas también. Me había dicho con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. Y yo, como siempre, había corrido al supermercado, gastado mi dinero y cocinado para ellos como si fuera su chef personal. O la vez que Isabel me pidió que cuidara a los hijos de su cuñada porque tenía una emergencia familiar. 3 niños pequeños durante toda una semana sin pagarme un céntimo, sin siquiera preguntar si podía hacerlo. Cuando mencioné que tuve que cancelar mis citas médicas para cuidarlos, me había dicho: «Oh, mamá, no seas dramática. Además, te viene bien tener algo que hacer para no sentirte tan sola». ¿Sola? Esa palabra resonaba en mi cabeza mientras revolvía la salsa de tomate. Me sentía más sola rodeada de mi familia que cuando estaba realmente sola, porque la verdadera soledad es honesta. No finge amarte mientras te utiliza. El sonido de coches acercándose me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana y vi 3 vehículos llenos de gente bajando, como si estuvieran llegando a un resort todo incluido. Niños gritando, adultos riendo, maletas siendo sacadas de los maleteros. Y allí estaba Isabel, dirigiendo el espectáculo como la anfitriona oficial de mi casa. «Mamá», gritó desde afuera, «ven a ayudarnos con las maletas». Me quedé allí en mi cocina, sosteniendo la cuchara de madera con la que había estado revolviendo la salsa, y algo dentro de mí se rompió. No de la manera dramática que se ve en las películas, sino de una manera silenciosa y definitiva, como cuando se rompe el hilo más delgado que sostiene un peso demasiado grande. Salí de la cocina y abrí la puerta principal. Lo que vi me dejó sin aliento. 20 personas, efectivamente, desde bebés hasta adultos mayores, todos bajando de los coches como si estuvieran llegando a su casa de vacaciones favorita. Algunos ya llevaban trajes de baño, otros cargaban neveras portátiles llenas de cerveza, y todos, absolutamente todos, me miraban con esa sonrisa expectante de quien sabe que será tratado como un rey. «Tía María», gritó Emilia, la prima de Diego, cargando a un bebé que lloraba. «¡Qué casa tan bonita! Los niños van a estar muy contentos aquí».
Espero que hayas hecho mucha comida porque tenemos hambre del viaje. Noé, el hermano de Diego, se acercó, dándome una palmada en la espalda como si fuéramos viejos amigos. Suegra, esto es perfecto para las vacaciones. ¿Está lista la comida? Los niños no han almorzado. Por supuesto que no habían almorzado, porque sabían que la abuela María estaría allí para arreglarlo todo. Como siempre, como la empleada de confianza que nunca dice que no. Mamá, dijo Isabel, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que hayas preparado las habitaciones. Emilia y su familia necesitarán el dormitorio principal, porque el bebé llora mucho por la noche y nosotros podemos dormir en el otro. El resto puede acomodarse en la sala. El dormitorio principal, mi dormitorio, la habitación donde había puesto mis cosas hacía solo unas horas, donde había imaginado despertarme cada mañana mirando el jardín por la ventana. Sin preguntarme, sin consultarme, ya habían decidido que yo dormiría en el sofá de mi propia casa. Miré a toda esta gente invadiendo mi espacio, tocando mis cosas, hablando de mi casa como si fuera suya, y por primera vez en muchos años sentí algo diferente a la resignación. Sentí una pequeña pero real chispa de algo que había olvidado que existía, indignación, pero todavía no sabía qué hacer con ella. «Mamá, la comida», gritó Isabel desde la puerta, como si yo fuera una camarera que se había tardado demasiado en tomar el pedido. Los niños tienen hambre y los adultos también quieren almorzar antes de instalarnos. Regresé a la cocina como un zombi, sintiendo los ojos de 20 personas clavados en mi espalda. En la estufa, el arroz se había pegado un poco al fondo de la olla. La pasta estaba casi pasada de cocción y la salsa de tomate se veía más aguada de lo que me hubiera gustado. Pero era lo que había. Era lo que había logrado hacer con el poco tiempo y dinero que tenía. Empecé a servir en los pocos platos que tenía, sabiendo que no serían suficientes. Efectivamente, después de servir 8 platos, me quedé sin vajilla. Tuve que improvisar con tazas, cuencos e incluso usar la tapa de una olla como plato para uno de los niños más pequeños. La humillación fue completa. ¿Esto es todo?, preguntó Noé, mirando su plato con la pequeña porción de arroz y salsa que había logrado servirle. Pensé que habría carne o pollo. ¿No tienes nada más? Es que llegasteis de repente y no tuve tiempo de... Empecé a explicar, pero Diego me interrumpió. María, está bien. Entendemos que no esperabas a tanta gente, pero podrías haberte esforzado un poco más. Somos familia, ¿no? Además, esta casa es preciosa. Seguramente tienes dinero ahorrado para comprar cosas mejores. Dinero ahorrado. Si supieran que acababa de gastar casi todo lo que me quedaba en esa comida que estaban criticando. O tal vez no. Probablemente seguirían criticando. La familia de Diego tenía esa habilidad especial para hacerte sentir culpable sin importar las circunstancias. Abuela, dijo uno de los gemelos de Noé, un niño de unos 8 años, ¿tienes videojuegos como en casa de mis otros abuelos? No, mi amor, aquí no hay videojuegos, respondí con la voz más dulce que pude, tratando de no desatar mi frustración en un niño inocente. ¿Y televisión por cable y Wi-Fi? Continuó preguntando. Todavía no, cariño. Acabo de mudarme y aún no he instalado esos servicios. El niño me miró como si le hubiera dicho que vivía en una cueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante 2 semanas? Esto es aburrido. Emilia, mientras cambiaba el pañal de su bebé en la mesa de mi comedor, se unió a la conversación. María, necesitamos que vayas al pueblo a comprar pañales, fórmula y comida para bebés. Se me olvidó traer suficiente para 2 semanas.
también necesitamos protector solar, repelente de mosquitos y algunas otras cosas. Me entregó una lista escrita a mano en una servilleta. Aquí está todo anotado. Puedes ir esta tarde. Tomé la lista con manos temblorosas. Pañales, fórmula, protector solar, repelente, toallas sanitarias, medicina para el dolor de cabeza, aspirina, antiácido, champú para niños, jabón antibacterial, detergente para la ropa. La lista parecía interminable. Calculé mentalmente al menos $200 más, los últimos $200 que me quedaban. Emilia, dije tratando de mantener la calma. No tengo mucho dinero disponible en este momento. Acabo de comprar la casa y... Oh, María, interrumpió, riendo. No seas dramática. Son solo cosas básicas. No te arruinará. Además, es para tu familia. Estoy segura de que tienes algo ahorrado para emergencias. ¿Emergencias? Ellos eran mi emergencia, pero no del tipo que había planeado. Pablo, uno de los tíos de Diego, se acercó con una cerveza en la mano. Una cerveza que había sacado de su propia nevera portátil. Por suerte, porque yo ni siquiera tenía bebidas. María, ¿dónde podemos poner nuestras cosas? Necesitamos espacio en el refrigerador para nuestras cervezas y comida. Abrí mi pequeño refrigerador, que ya estaba lleno, con las pocas cosas que había comprado esa mañana. Bueno, puedes mover mis cosas. Perfecto, dijo, comenzando ya a sacar mis cosas del refrigerador para poner las suyas. ¿Y dónde está la habitación donde vamos a dormir Roberto y yo? Solo tienes 2 habitaciones y Isabel dijo que... Oh, no te preocupes, podemos dormir en la sala. Solo asegúrate de tener suficientes mantas y almohadas. Aquí en el campo hace frío por la noche. Mantas y almohadas para 20 personas. Tenía exactamente 3 mantas y 4 almohadas en toda la casa. Mi casa, que se estaba convirtiendo en un hotel de caridad. Mientras tanto, los niños habían descubierto mi jardín y corrían entre las macetas que había comprado con tanto cariño esa mañana. Vi cómo uno de ellos pisoteaba mis pequeñas plantas de tomate que había plantado apenas unas horas antes, llena de esperanza e ilusión. «Niños, tened cuidado», grité desde la ventana. «Oh, déjalos en paz», gritó Noé de vuelta. «Son niños, necesitan correr y jugar. Para eso vinimos al campo, para que pudieran ser libres. Libres en mi jardín, destruyendo mis plantas, con mi dinero pagando sus comidas, mientras yo me convertía en la empleada del hotel para toda esta gente». Isabel se me acercó mientras yo lavaba los platos en el pequeño fregadero de la cocina. «Mamá, necesito hablar contigo. La familia de Diego está muy emocionada de estar aquí, pero creo que podrías esforzarte un poco más para hacerlos sentir bienvenidos». Me volví para mirarla con las manos chorreando agua jabonosa. ¿Esforzarme más? Sí, mamá, la comida fue básica y la casa se siente un poco fría, como si no nos quisieras aquí. Recuerda, esta es una oportunidad para que conozcas mejor a la familia de tu yerno. Deberías estar agradecida de que quieran pasar tiempo contigo. ¿Agradecida? Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Agradecida de que 20 personas invadieran mi casa sin permiso, gastaran mi dinero, criticaran mi comida, destruyeran mi jardín y me trataran como a su empleada personal. Además, continuó Isabel, espero que no pienses cobrarles nada por quedarse aquí. Eso sería muy tacaño de tu parte. ¿Cobrarles? La idea ni siquiera se me había ocurrido. Pero ahora que lo mencionaba, ¿por qué no? Si fuera cualquier otro lugar, estarían pagando al menos $100 por noche por habitación. 20 personas, 2 semanas, serían miles de dólares. Pero no dije nada. Aún no. Solo asentí y seguí lavando los platos, sintiendo que esa pequeña chispa de indignación
que había sentido antes comenzaba a crecer lentamente en mi pecho. Esa noche, mientras 20 personas dormían cómodamente en mi casa, yo permanecí despierta en el pequeño sofá de la sala, escuchando los ronquidos que venían de todas partes, mirando el techo y preguntándome cuándo exactamente había perdido el control de mi propia vida. La respuesta me llegó en la oscuridad. Lo había perdido poco a poco, cada vez que decía que sí cuando quería decir que no, cada vez que ponía las necesidades de los demás por delante de las mías, cada vez que dejaba que me trataran como si mi tiempo, mi dinero y mi espacio no tuvieran valor. Pero por primera vez en mucho tiempo, también me di cuenta de algo más. Todavía estaba a tiempo de recuperar ese control. Me desperté a las 5 de la mañana con un dolor de espalda terrible por dormir en el sofá. El silencio del amanecer duró exactamente 30 segundos antes de que comenzara el caos. El bebé de Emilia comenzó a llorar, despertando a todos los demás niños, que inmediatamente comenzaron a correr por la casa, gritando y jugando como si fuera un parque de atracciones. Me levanté del sofá, sintiendo cada uno de mis 69 años en mis articulaciones, y me dirigí a la cocina para hacer café. Necesitaba cafeína para sobrevivir a lo que se avecinaba. Pero cuando llegué, me encontré a Noé ya allí, hurgando en mi refrigerador como si fuera el suyo. «Buenos días, María», dijo sin levantar la vista. «¿Dónde está el café? Y necesitamos leche para el cereal de los niños». «No tengo cereal», respondí, tratando de mantener un tono neutral. «¿Cómo que no tiene cereal? ¿Qué van a desayunar los niños entonces?» Era una pregunta honesta y no tenía una respuesta honesta. No tenía cereal. No tenía suficiente leche. No tenía suficiente de nada para alimentar a 20 personas durante 2 semanas. Mi pequeña despensa estaba diseñada para una persona que comía de forma sencilla y económica. «¿Puedo hacer huevos revueltos?», ofrecí, sabiendo que me quedaban exactamente 6 huevos. «¿6 huevos para 20 personas?», preguntó Noé riendo. «Mejor vamos al pueblo a comprar comida de verdad, pero date prisa porque los niños tendrán hambre pronto. Vamos», como si fuera una decisión conjunta, como si el dinero fuera de los dos, como si yo no hubiera gastado mis últimos ahorros ayer en una comida que habían criticado. Emilia apareció en la cocina con el bebé en brazos y cara de pocos amigos. «María, necesito que hiervas agua para el biberón y también necesito que laves esta ropa porque el bebé se ensució anoche». Me entregó una bolsa llena de ropa sucia que olía fatal. «¿No trajiste suficiente ropa para el bebé?», pregunté. «Sí, pero no pensé que se ensuciaría tanto. Además, aquí tienes lavadora. ¿No es más fácil lavar aquí que cargar con tanta ropa?» Más fácil para ella, más trabajo para mí, más gasto de agua, electricidad y detergente para mí. Los niños comenzaron a llegar a la cocina como una manada de lobos hambrientos. 5 niños de entre 4 y 12 años, todos preguntando qué había para desayunar, todos esperando que la abuela mágica produjera comida de la nada. «Abuela, tengo hambre», dijo la niña más pequeña, con una cara tan inocente que me partió el corazón. No era su culpa estar en esta situación. «Lo sé, mi amor. Vamos a ver qué podemos hacer», respondí, abriendo armarios vacíos e intentando hacer milagros. Roberto apareció, bostezando y rascándose la barriga. «María, ¿tienes café? Y no de ese instantáneo. Espero algo decente». Café decente. Acababa de levantarme de mi propio sofá después de ser expulsada de mi propia cama, y él pedía café gourmet. «Solo tengo café instantáneo», le dije. «¿En serio? Bueno, supongo que tendremos que ir al pueblo
a comprar café de verdad también, y ya que vamos, podemos comprar todo lo que necesitamos para estos días. Nosotros, de nuevo, esa palabra, como si fuéramos socios en este desastre. Isabel bajó de mi habitación, donde había dormido cómodamente en mi cama, con un aspecto perfectamente descansado. Buenos días, mamá. ¿Está listo el desayuno? Diego tiene hambre y no le gusta esperar. Isabel, no tengo suficiente comida para... Mamá, ya hablamos de esto ayer. Necesitas organizarte mejor. Somos 20 personas. No puedes improvisar. ¿Por qué no haces una lista de la compra en condiciones y vas al pueblo? Nosotros podemos quedarnos aquí cuidando la casa, cuidando mi casa mientras yo gastaba mi dinero comprando comida para ellos. Diego apareció detrás de Isabel con esa sonrisa falsa que también conocía. Suegra, buenos días. He oído que vas al pueblo. ¿Puedes traer cigarrillos y cerveza? Los que trajimos no durarán 2 semanas. También necesitamos carbón para una barbacoa mañana. Cigarrillos, cerveza, carbón. La lista de gastos seguía creciendo y mi cartera seguía encogiéndose. Diego, no fumo ni bebo. No sé qué marcas. No te preocupes, cualquier marca está bien. Lo importante es que tengamos suficiente para pasarlo bien con mi dinero en mi casa mientras yo trabajaba como su empleada personal. Pablo se unió al grupo pues en la cocina. María, anoche hablé con Roberto y pensamos que sería una buena idea hacer una gran barbacoa para toda la familia. Podemos invitar a más parientes que viven cerca. ¿Qué te parece si organizamos algo para el fin de semana? ¿Más parientes? Pregunté, sintiendo que me subía la tensión. Sí, somos una familia grande y unida. Será divertido. Solo necesitamos que compres carne para unas 30 personas. Nada del otro mundo. ¿30 personas? ¿Carne para 30 personas? Calculé mentalmente al menos $500 más. Dinero que definitivamente no tenía. No creo que pueda permitirme. Oh, María, interrumpió Emilia, no seas tacaña. Es una reunión familiar. Además, con lo que te estás ahorrando al no pagar un hotel para todos nosotros, seguro que puedes permitirte una barbacoa. No pagar un hotel, como si estar en mi casa fuera gratis. Como si mi tiempo, mi espacio, mi paz mental no valieran nada. Los niños, mientras tanto, habían encontrado mis pocas cajas de galletas y se las estaban comiendo directamente del paquete, esparciendo migas por toda mi cocina recién limpiada. Niños, no comáis eso, grité. ¿Para qué son esas galletas, mamá? Preguntó Isabel en tono molesto. Son solo galletas. Los niños tienen hambre y no has preparado nada para desayunar. Al menos déjalos comer algo. ¿Algo? ¿Mis galletas? ¿Mi comida? ¿Mi última reserva de comida en la casa? Mamá, continuó Isabel, creo que estás siendo un poco egoísta. Esta es una hermosa oportunidad para la unión familiar, y tú solo te quejas de cosas pequeñas como las galletas y el dinero. ¿No te alegra vernos felices? Felices. Estaban felices gastando mi dinero, durmiendo en mi casa, comiendo mi comida y tratándome como a su empleada. Por supuesto que estaban felices. Me quedé allí en mi cocina, rodeada de 20 personas que me miraban como si yo fuera la villana de la historia por no tener suficiente comida para alimentarlos gratis durante 2 semanas, y algo dentro de mí finalmente hizo clic. No fue una explosión dramática. Fue más como cuando una pieza de un rompecabezas que ha estado fuera de lugar durante años finalmente encaja. De repente pude ver la imagen completa con una claridad que me sorprendió. Esta gente no me amaba. ¿Me necesitaba? Había una gran diferencia entre esas dos cosas, y había pasado años confundiéndolas. Está bien, les dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma.
Iré al pueblo a comprar lo que necesitáis. Todos sonrieron, satisfechos de haber ganado otra batalla contra la abuela complaciente. Pero mientras tomaba mi bolso y las llaves del coche, no estaba pensando en comida ni en listas de la compra. Estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en el despacho del abogado que había visto en el pueblo ayer y en una conversación que quizás era hora de tener. Por primera vez en días salí de mi casa con una sonrisa real en los labios. El viaje al pueblo esa mañana fue el más liberador que había tenido en años. Por primera vez desde que llegó mi familia, estaba sola con mis pensamientos, sin nadie exigiéndome nada, sin niños gritando, sin adultos tratándome como a una ama de llaves. El silencio del coche se sintió como un bálsamo para mi alma herida. Pero no fui directamente al supermercado como esperaban. En su lugar, aparqué frente a un pequeño café que había visto el día anterior y me senté a tomar una taza de café de verdad mientras organizaba mis pensamientos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había entendido esa mañana. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó la camarera, una mujer de mediana edad con un rostro amable. Parece un poco preocupada. Sonreí con tristeza. Digamos que estoy pasando por una situación familiar complicada. Ah, dijo ella, asintiendo con conocimiento. La familia a veces son los que más nos hieren, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como un rayo. Eso era exactamente. Mi propia familia era la que más me estaba hiriendo, y yo me había acostumbrado tanto al dolor que había empezado a pensar que era normal. Después del café, caminé por el pequeño pueblo hasta que encontré lo que buscaba. Jorge Soto, abogado. El letrero era simple, pero profesional. Respiré hondo y entré. Buenos días, dijo un hombre de unos 50 años con un rostro amable. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito asesoramiento legal sobre situaciones familiares, le dije sintiéndome un poco ridícula, pero decidida a continuar. Jorge me invitó a sentarme y me ofreció agua. Durante la siguiente hora le conté todo, desde la llamada de Isabel hasta la invasión de mi casa, desde los gastos que me estaban obligando a hacer hasta la falta total de respeto por mi propiedad y mi dinero. El hombre escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Señora Reyes, dijo finalmente, lo que usted me está describiendo es abuso financiero y emocional. El hecho de que sean familia no les da derecho a usar su propiedad sin permiso ni a obligarlas a gastar su dinero en ellos. Pero son mi familia, murmuré, repitiendo la excusa que había usado durante años. La verdadera familia respeta, no explota, respondió con firmeza. ¿Ha pensado alguna vez en establecer límites legales? ¿Límites legales? La idea parecía tan extraña como liberadora. ¿Qué tipo de límites?, pregunté. Bueno, por ejemplo, su casa es su propiedad privada. Tiene el derecho absoluto de decidir quién puede estar allí y bajo qué condiciones. Si alguien se niega a irse cuando usted se lo pide, técnicamente está cometiendo allanamiento de morada. Allanamiento de morada, mi propia familia. Además, continuó Jorge, si tanta gente está usando su propiedad como lugar de alojamiento, legalmente, usted podría cobrarles por los servicios que está prestando: comida, alojamiento, servicios básicos. En cualquier hotel pagarían cientos de dólares por lo que usted les está dando gratis. ¿Podría realmente cobrarles?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Por supuesto, es su casa, son sus recursos. Si decidieron venir sin ser invitados y sin contribuir financieramente, tiene todo el derecho de establecer términos comerciales para su estancia.
Salí del despacho de Jorge con una carpeta llena de documentos y una nueva perspectiva de mi situación. Me había redactado una carta formal estableciendo términos de alojamiento comercial para mi propiedad, con tarifas por habitación, por comida y por servicio. También tenía información sobre mis derechos como propietaria y los pasos legales que podía tomar si alguien se negaba a respetar mis decisiones. Mi siguiente parada fue el banco. Quería saber exactamente cuánto dinero me quedaba y cuánto había gastado en los últimos 2 días. Las cifras eran alarmantes. En menos de 48 horas había gastado 520 de mis escasos ahorros. A ese ritmo, estaría completamente en bancarrota en una semana. El gerente del banco, un joven llamado Ricardo, revisó mi cuenta con expresión preocupada. Señora Reyes, estos gastos son muy altos para sus ingresos habituales. ¿Está todo bien?, me preguntó. Le expliqué brevemente la situación y él asintió con comprensión. Mire, no es de mi incumbencia, pero he visto casos similares. Personas mayores que se dejan explotar financieramente por sus parientes. ¿Ha considerado poner límites a sus gastos? Estoy empezando a considerarlo, respondí. Si necesita ayuda para controlar sus gastos o establecer un presupuesto que la proteja de gastos excesivos no deseados, podemos ayudarla. También podemos configurar su cuenta para que requiera una autorización especial para gastos superiores a cierta cantidad. Era otra herramienta que no sabía que existía. Otra forma de protegerme de mi propia generosidad mal entendida. Finalmente fui al supermercado, pero esta vez solo compré lo básico. Arroz, frijoles, pasta, salsa de tomate, algunas verduras baratas, sin lujos, sin carne para barbacoas, sin cervezas ni cigarrillos. Gasté exactamente 50 liras. Cuando regresé a casa, 3 horas después, me recibió un coro de quejas. «Mamá, tardaste una eternidad», gritó Isabel. «Los niños se mueren de hambre y nosotros también». «¿Dónde está la carne para la barbacoa?», preguntó Pablo. «¿Y la cerveza?», añadió Diego. «Los cigarrillos», insistió Roberto. Los miré a todos, de pie en mi sala, en mi casa, esperando que yo resolviera todos sus problemas con mi dinero, y por primera vez en años no sentí culpa, sentí claridad. «He traído comida básica», les dije con calma. «Arroz, frijoles, pasta, suficiente para que nadie pase hambre». «¿Pero qué pasa con todo lo que te pedimos?», insistió Emilia. «No lo compré», respondí simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 personas me miraron como si hubiera perdido la cabeza. «¿Cómo que no lo compraste?», preguntó Noé incrédulo. «No tengo dinero para comprar carne para 30 personas, ni cerveza, ni cigarrillos, ni todas las demás cosas que pedisteis. Solo tengo dinero para comida básica». «Pero mamá», intervino Isabel con esa voz condescendiente que tanto odiaba, «sabemos que tienes dinero ahorrado. No seas tacaña». Saqué los papeles que había obtenido del banco y se los mostré. «Estos son mis extractos bancarios. En 2 días he gastado 520 eres de mis ahorros. Me quedan menos de 300 torros hasta el próximo mes. No hay dinero ahorrado, no hay reservas secretas. Esto es todo lo que tengo». Los papeles pasaron de mano en mano como pruebas en un juicio. Las caras de incredulidad se transformaron lentamente en caras de fastidio. «Bueno, entonces tendremos que buscar alternativas», dijo Diego finalmente. «Podemos contribuir todos a los gastos». «Excelente idea», respondí, sacando la otra carpeta de mi bolso. De hecho, fui a ver a un abogado esta mañana y preparé un documento que establece tarifas comerciales para el alojamiento en mi propiedad. El silencio volvió, pero esta vez fue diferente. Fue el silencio de la gente que acaba de darse cuenta de que su víctima ya no es una víctima,
Son $100 por habitación por noche, 50 por persona por día para las comidas y 20 por día para servicios básicos como agua, electricidad y lavandería. Continué leyendo el documento. Hasta ahora, en 2 días, el total sería de 2.800. Podría haberse oído caer un alfiler. ¿Nos estás cobrando por quedarnos en tu casa?, preguntó Isabel con voz chillona. No, respondí con toda la calma que pude. Os estoy ofreciendo la opción de pagar por los servicios que estáis recibiendo o de buscar alojamiento en otro lugar. Por primera vez en años, yo tenía el control de la conversación. La explosión que siguió fue épica. 20 personas hablando al mismo tiempo, gritando, protestando, tratando de hacerme sentir culpable con todas las tácticas de manipulación que habían perfeccionado a lo largo de los años. Pero algo había cambiado en mí. Era como si hubiera construido un muro invisible que no dejaba pasar sus palabras hirientes. «Esto es ridículo», gritó Diego. «Somos familia. No puedes cobrarnos por quedarnos en tu casa». «¿Desde cuándo eres tan avariciosa, mamá?», añadió Isabel con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Papá se estaría revolcando en su tumba si supiera que le estás cobrando a su propia familia». Mencionar a mi difunto esposo fue la gota que colmó el vaso, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de quebrarme, me dio fuerza. «Tu padre», le dije con voz firme, «trabajó toda su vida para que yo tuviera seguridad financiera. Nunca habría permitido que su familia me tratara como a una ama de llaves en mi propia casa». «No te estamos tratando como a una empleada», protestó Emilia. «Te estamos dando la oportunidad de pasar tiempo con tu familia». «¿Pasar tiempo?», repetí con una risa amarga. «Emilia, desde que llegaste, me has hecho lavar la ropa de tu bebé, hervir agua para sus biberones y exigido que compre pañales y fórmula con mi dinero. ¿Eso es pasar tiempo?». «Pero somos familia», insistió. «Eso es lo que hace la familia, ¿no?». «Lo que hace la familia», respondí con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma, «es respetarse, contribuir equitativamente y no abusar de la generosidad de los demás. Lo que estáis haciendo es explotación». Noé se acercó con una mirada amenazante. «María, creo que te estás volviendo loca. Tal vez necesites ayuda médica. Esta no eres tú». «Tienes razón», respondí sin inmutarme. «Esta no era yo antes. La antigua María se dejaba pisotear, gastaba sus ahorros en gente que la trataba mal y confundía ser utilizada con ser amada. Pero esa María ya no existe». «Mamá, esto es vergonzoso», gritó Isabel. «¿Qué pensará la gente cuando se entere de que le cobraste a tu propia familia por el alojamiento?». «La misma gente que pensaría mal de vosotros por aparecer sin ser invitados en la casa de una mujer de 69 años y esperar que os mantenga gratis durante 2 semanas», respondí. Pablo intentó un enfoque diferente. «María, seamos razonables. Entendemos que tienes gastos, pero estas tarifas son exageradas. Podemos darte algo simbólico. $50 por toda la estancia». «¿50?», repetí lentamente. «Para 20 personas durante 2 semanas, eso es menos de 18 céntimos por persona por día. ¿Sabéis cuánto pagasteis de gasolina para llegar hasta aquí? Probablemente más de $50 por coche». «Pero eso es diferente», protestó Roberto. «¿Diferente? ¿Por qué?». «Porque vuestro dinero vale más que el mío, porque vuestros gastos son importantes, pero los míos no». La sala se llenó de murmullos y caras largas. Podía verlos mirándose unos a otros, tratando de decidir qué estrategia usar. Y fue entonces cuando mi salvación apareció en la forma de una mujer de unos 60 años con una cesta de verduras en las manos. Era Marta, mi vecina, que había venido a darme la bienvenida al barrio. «Buenos días», dijo desde la puerta abierta.
Soy Marta, vivo al lado. Vine a conocer a mi nueva vecina y... Oh, disculpen, veo que tienen visita. Entra, por favor, dije, agradecida por la interrupción. Son parientes que vinieron de visita. Marta entró e inmediatamente sintió la tensión en el ambiente. Era una de esas mujeres mayores que han visto tanto de la vida que pueden leer una situación en segundos. ¡Qué familia tan grande!, comentó con una sonrisa, pero sus ojos inteligentes ya estaban analizando la escena. Debe ser caro mantener a tanta gente. Espero que estén contribuyendo a los gastos. El silencio incómodo que siguió fue elocuente. ¿No están contribuyendo?, preguntó Marta con genuina sorpresa. Oh, qué pena. En mis tiempos, cuando visitabas a alguien, siempre traías algo o ayudabas con los gastos, especialmente si eran tantos. Pero somos familia, murmuró Isabel. Ah, con más razón, respondió Marta enérgicamente. La familia es la que más debe cuidar de los suyos. ¿Sabes qué? Mi hija vive en la ciudad y cada vez que viene con sus nietos, siempre trae la compra completa. Dice que no es justo que yo gaste mi pensión en alimentar a toda su familia. Podía ver cómo las palabras de Marta estaban surtiendo efecto. Una cosa era que yo les dijera que estaban abusando de mí, pero otra muy distinta que una extraña lo confirmara. ¿Y de dónde sois todos?, continuó preguntando Marta con inocente curiosidad. De la ciudad, respondió Diego secamente. El viaje debe haber sido caro. Gasolina, comida en el camino, y luego llegar y encontrar todo pagado. ¡Qué suerte! Aunque supongo que os organizasteis para ayudar a María con los gastos de tanta gente. Cada palabra de Marta era como una aguja pinchando la conciencia de mi familia, o al menos pinchando su orgullo al ser expuestos ante una extraña. Marta, dije, ¿quieres tomar un café? Me encantaría conocerte mejor. Por supuesto, pero no te preocupes por atenderme. Veo que ya tienes las manos llenas con tanta gente. Mientras preparaba el café para Marta en la cocina, ella me siguió. Cariño, susurró, no sé si es mi lugar decirlo, pero esa gente no parece que esté aquí por afecto. Parecen que están aquí por conveniencia. Sus palabras fueron como un bálsamo. Alguien más veía lo que yo había estado viendo, pero había estado negando durante años. ¿Es tan obvio?, pregunté. Cariño, llevo 60 años en este mundo. He visto de todo. Esa gente llegó esperando ser tratada como reyes, y tú pareces alguien que no ha dormido bien y está gastando un dinero que no tiene. Me derrumbé un poco, pero son mi familia. La verdadera familia no abusa, querida. La verdadera familia cuida de sus mayores, no los explota. Marta me puso una mano reconfortante en el hombro. ¿Quieres que te cuente algo? Mi hermana tuvo el mismo problema con sus hijos. Vivían de ella, la trataban como a una empleada, le gastaban la pensión. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué? Pregunté esperanzada. Puso límites, les dijo. Me visitáis cuando yo os invite, por el tiempo que yo decida, y contribuís a los gastos. Si no os gusta, buscad un hotel. Al principio hubo drama, gritos, chantaje emocional, pero luego se dieron cuenta de que iba en serio, y funcionó. Por supuesto, ahora la visitan de vez en cuando, siempre traen algo, siempre ayudan y la tratan con respeto, porque aprendieron que el afecto de una madre no es gratuito cuando lo confunden con explotación. Cuando volvimos a la sala con el café, la familia había estado murmurando entre ellos. Pude ver que habían llegado a algún tipo de consenso. Diego se aclaró la garganta. María, hemos estado hablando y creemos que quizás podríamos contribuir con algo a los gastos. No las cantidades exageradas que propones, pero algo razonable. ¿Cuánto consideráis razonable?, pregunté.
$200 por toda la estancia para todos nosotros, dijo Isabel. Marta casi se atraganta con el café. $200 por 20 personas durante 2 semanas. Hijos, el hotel más barato del pueblo cobra $60 por noche por habitación. Las matemáticas eran implacables, y ellos lo sabían. Pero yo ya había tomado mi decisión. 200. Repetí lentamente, como si considerara la oferta. Los vi a todos con expectación en sus rostros, pensando que habían encontrado la manera de salirse con la suya una vez más. Para 20 personas durante 14 días con 3 comidas al día, alojamiento, agua, electricidad, gas, lavandería y limpieza. Exactamente, dijo Isabel con una sonrisa triunfante. ¿Ves? Somos razonables. Queremos contribuir. Marta me miró con esa expresión que solo tienen las mujeres sabias cuando algo bueno está a punto de suceder. Había entendido perfectamente lo que estaba pasando. De acuerdo, les dije finalmente, acepto vuestra propuesta. Todos suspiraron aliviados. Pensaron que habían ganado. Pero continué y vi cómo sus rostros se endurecían con una condición. Dado que esto es ahora una transacción comercial, quiero que firméis un contrato de alojamiento. ¿Un contrato?, preguntó Noé con desconfianza. Por supuesto, si vais a pagar por unos servicios, necesitamos establecer claramente qué incluyen esos servicios y qué no. Es para proteger a todos. Saqué los papeles que Jorge había preparado y los puse sobre la mesa de centro. Este contrato especifica que por $200 tenéis derecho a dormir en el suelo de la sala, una comida básica al día, arroz y frijoles, acceso al baño en horarios específicos y nada más. «¿Una comida al día?», gritó Emilia. «Pero esperábamos 3 comidas». «Por supuesto, podéis tener 3 comidas al día», respondí dulcemente. «Pero eso está en el paquete premium que cuesta los $2.800 que mencioné originalmente». «Esto es absurdo», explotó Diego. «Estás loca si crees que vamos a firmar eso». «No tenéis que firmarlo», les dije con perfecta calma. «Podéis buscar alojamiento en otro lugar. De hecho, creo que eso sería lo mejor para todos». «Mamá», gritó Isabel, «no puedes echarnos. Somos tu familia». «No os estoy echando», respondí. «Os estoy dando opciones. Podéis pagar las tarifas comerciales por los servicios que queréis. Podéis pagar por los servicios básicos que podéis permitiros, o podéis buscar alternativas que se ajusten mejor a vuestro presupuesto». Marta aplaudió lentamente. «Bravo. Eso es exactamente lo que mi hermana necesitaba hacer. Opciones claras, términos justos, sin chantaje emocional». «Usted no se meta en esto», le gritó Isabel a Marta. «Esto es un asunto de familia». «Tienes razón», respondió Marta, levantándose. «Es un asunto de familia, y una buena familia no trata así a sus mayores». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. «María, si necesitas algo, lo que sea, ya sabes dónde vivo. Y si esta gente te da problemas, no dudes en llamarme. Aquí en el pueblo, los vecinos nos cuidamos». Después de que Marta se fuera, la sala se quedó en silencio. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de encontrar una nueva estrategia. Pablo intentó el enfoque de la culpa. «María, tu esposo y yo éramos muy cercanos. Me consideraba como un hermano. ¿Crees que le gustaría ver cómo tratas a su familia política?» «Mi esposo», respondí, «me enseñó a valorarme, me enseñó que el verdadero amor se demuestra con acciones, no con palabras, y me enseñó que permitir que otros abusen de ti no es amor, es cobardía». Roberto intentó la intimidación. «María, creo que no te das cuenta de la situación en la que te estás metiendo. Somos muchos, y tú estás sola». No es inteligente hacerse enemigos de la familia. Sus palabras
me habrían aterrorizado antes, pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Esta gente no me amaba, me necesitaba. Y cuando no podían usar mi amor, recurrían al miedo. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Pregunté con una calma que me sorprendió. No es una amenaza, respondió rápidamente. Solo estoy siendo realista. La realidad, dije, es que vinisteis a mi casa sin ser invitados, esperando servicios gratuitos que no podéis permitiros. La realidad es que cuando os pedí que contribuyerais equitativamente, os negasteis. Y la realidad es que ahora que os ofrezco opciones justas, recurrís a las amenazas y la intimidación. Emilia empezó a llorar. Era un llanto dramático diseñado para manipular. No puedo creer lo cruel que te has vuelto, María. Mi bebé necesita estabilidad y nos estás echando a la calle. Tu bebé, respondí, necesita padres que puedan permitirse sus necesidades básicas sin depender de la explotación de una mujer mayor. Si no podéis permitiros unas vacaciones, tal vez no deberíais tomarlas. Los niños que habían estado jugando en el jardín entraron corriendo. Abuela, ¿por qué todos gritan? Preguntó el más pequeño. Mi corazón se rompió un poco. Los niños eran inocentes en todo esto, pero sus padres los estaban usando como escudos emocionales. Los adultos están teniendo una conversación seria, respondí suavemente. ¿Por qué no vais a jugar afuera un ratito más? Pero tenemos hambre, dijo uno de los gemelos. ¿Está lista la comida? Miré a todos los adultos en la sala. Ninguno se movió para atender a sus propios hijos hambrientos. Esperaban que yo lo hiciera, como siempre. Padres, dije, vuestros hijos tienen hambre. En la cocina hay arroz y frijoles que podéis prepararles. ¿No vas a cocinar? Preguntó Noé incrédulo. Cociné ayer y anteayer. Hoy podéis cocinar vosotros. Respondí. Pero no sabemos cocinar, protestó Emilia. Entonces tal vez es hora de aprender, repliqué. O podéis llevar a los niños a comer al pueblo. Hay varios restaurantes. Diego se levantó bruscamente. Esto es el colmo. Isabel, empaca nuestras cosas. Nos vamos ahora mismo. ¿A dónde? Preguntó Isabel en pánico. No tenemos reservas en ningún sitio. Ya encontraremos algo. Cualquier cosa es mejor que estar aquí con esta versión de tu madre. Me quedé sentada viéndolos correr de un lado a otro, empacando sus cosas apresuradamente. Una parte de mí se sentía triste viendo el caos, pero una parte más grande se sentía aliviada. Mamá, me dijo Isabel cuando ya tenían todo empacado, esta no eres tú. No sé qué te ha pasado, pero espero que reflexiones sobre lo que has hecho hoy. Has destruido a tu familia por dinero. No, respondí, levantándome para mirarla directamente a los ojos. He encontrado mi dignidad y he aprendido la diferencia entre la familia que me ama y la gente que me utiliza. Te arrepentirás de esto, gritó mientras se iba. Cuando estés sola y enferma, no vengas a pedirnos ayuda. Prefiero estar sola, con dignidad, que acompañada sin respeto. Respondí. Uno por uno se subieron a sus coches. Esta vez no hubo llantos de los niños porque habían entendido que esta visita era diferente. Esta vez no hubo gritos ni protestas dramáticas, solo la resignación de la gente que había perdido a su víctima favorita. Los vi alejarse y sentí algo que no había sentido en años. Paz completa. Esa noche, Marta vino a cenar. Ella había hecho estofado de pollo y yo había preparado arroz. Comimos en mi porche, viendo la puesta de sol sobre los campos, hablando de nuestros planes para el jardín. ¿Te sientes bien con tu decisión?, me preguntó. ¿Me siento libre?, respondí. Por primera vez en años, me siento libre. 6 meses después,
Mi casa se había convertido verdaderamente en mi hogar. Mi jardín florecía. Tenía una pequeña red de amigos en el pueblo y había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Mis días estaban llenos de actividades que elegía hacer, no que me veía obligada a hacer. Isabel me llamaba de vez en cuando, siempre que necesitaba algo, un préstamo, que cuidara a los niños, que resolviera un problema. Yo le escuchaba pacientemente y luego le decía: lo siento, mi amor, pero no puedo ayudarte con eso. Al principio se enfadaba, luego suplicaba, luego amenazaba. Ahora simplemente cuelga. He aprendido que amar a alguien no significa permitir que te haga daño. He aprendido que ser generosa no significa agotarte por los demás. He aprendido que la verdadera familia te cuida tanto como tú la cuidas a ella. Y he aprendido algo aún más importante. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu dignidad y tu derecho a ser feliz. Esta mañana me desperté con el sonido de los pájaros cantando. Preparé mi café en mi cocina limpia y ordenada y salí a regar mis plantas, que están creciendo hermosas y fuertes, igual que yo. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que piensas. Y déjame saber desde dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.